Cordial saludo, mi nombre es Ana María Castro Monroy, soy fisioterapeuta de profesión y estudiante de la especialización en Administración y Gerencia de la Salud. El día de hoy voy a exponer mi estudio de caso, el cual se titula Factores de adherencia terapéutica en pacientes con trastornos musculoesqueléticos desde el área de terapia física. El contenido de la presentación inicia desde el contexto del caso y finaliza con unas conclusiones. Para dar inicio y contextualizar la problemática en cuestión, debo exponer que los trastornos musculoesqueléticos afectan a 1.710 millones de personas, que es equivalente a más del 20% de la población mundial. En este sentido, es la principal causa de discapacidad en el mundo, limitan la movilidad y capacidades funcionales de las personas que lo padecen y requieren de rehabilitación para su manejo y control. Los objetivos planteados fueron los siguientes. El general, analizar por medio de la evidencia científica la importancia de la adherencia al tratamiento como un factor clave en el proceso de recuperación y sostenibilidad de los resultados desde el área de terapia física. Como específicos, diseñar un instrumento que permita la obtención de información detallada sobre las razones del incumplimiento y no adherencia de los pacientes a los tratamientos de fisioterapia. Asimismo, identificar las herramientas de mejora para la adherencia a los tratamientos fisioterapéuticos. La metodología utilizada para este estudio de caso fue de tipo cualitativo con un tipo de estudio de revisión sistemática y se tomaron en cuenta criterios de inclusión revisando publicaciones comprendidas entre los años 2015 a 2025. Se realizaron búsquedas con los booleanos and, or not, teniendo en cuenta palabras claves como la fisioterapia, adherencia terapéutica, educación en salud y enfermedades musculoesqueléticas. Los criterios de exclusión fueron estudios que no tuvieron relación directa con el área de fisioterapia y que no cumplían con los años establecidos. Para la realización del instrumento, que fue una encuesta tipo Likert, se tituló Adherencia al tratamiento fisioterapéutico en población joven y adulto mayor con trastornos musculoesqueléticos. Se seleccionó una población de 30 pacientes mediante un muestreo por conveniencia. Estos pacientes asistían a un servicio ambulatorio de fisioterapia donde ya habían hecho sesiones de terapia física para manejo de dolor a nivel musculoesquelético por primera vez o que ya eran recidivantes en las mismas. Se tomaron en cuenta adultos jóvenes y mayores y en este servicio ambulatorio se realiza un taller de espalda, el cual se expone al paciente al finalizar su tratamiento. Entonces se tomaron en cuenta aquellos pacientes que sí lo habían tomado y otros que no lo habían tomado. Las preguntas se realizaron con escala Likert, que comprendían un rango de acuerdo o en desacuerdo, de acuerdo a la opinión del usuario, y la población que se seleccionó pues fue tenida en cuenta de acuerdo a la disponibilidad y al acceso durante el periodo de la recolección de datos. La encuesta que se diseñó tuvo en cuenta tres aspectos. A nivel sociodemográfico se evaluaron la edad, el género, el núcleo familiar, el nivel escolar, la actividad física, el diagnóstico médico, la fisioterapia, en cuanto a que si era la primera vez que consultaba o si ya había consultado más de una vez por algún diagnóstico de orden musculoesquelético y si había asistido al taller de espalda. Dentro de los factores intrínsecos se tomaron en cuenta dos aspectos, uno con respecto al paciente, en el que se evaluó la motivación y la percepción que tenía respecto a la fisioterapia y a su propio terapeuta tratante. Y con respecto a la enfermedad se tomó en cuenta un factor emocional que es predominante, que es la tristeza. En cuanto a los factores extrínsecos, se evaluó el sistema de salud y atención, encuestando a los pacientes qué tan accesible había sido la programación a su primera sesión de fisioterapia. A nivel socioeconómico, la influencia de su núcleo familiar y la distancia del centro médico a su vivienda, y en cuanto al tratamiento, el abandono o interrupción del mismo.
Como resultados de esta encuesta, podemos concluir que el 70% de la población se encontraba entre los 61 a 80 años. Las mujeres fueron el género predominante en un 73%. El 97% de los encuestados vivían en Bogotá y solamente una persona vivía a las afueras de la ciudad. El 77% de la población viven con una o hasta 4 personas. El 40% cursó un pregrado, incluido el técnico o el tecnólogo, y el 67% de la población ya era pensionada. Con respecto a la actividad física, el 87% de los pacientes refirió que realizaba actividad física en un periodo de 30 a 60 minutos, que fue referido en un 73%. El 50% de la población, junto con su equivalente igual, habían consultado por primera vez a fisioterapia, y el otro restante ya llevaba más de una vez consultando a fisioterapia. Y con respecto al taller de espalda, más del 50% de la población no había tomado el taller. Con respecto a la valoración de los factores intrínsecos y extrínsecos, se puede concluir a nivel positivo que el 100% de la población se encontraba motivada a seguir con sus sesiones de fisioterapia, esto teniendo en cuenta que el terapeuta jugaba un papel importante brindando información sobre la importancia del tratamiento. Como factores negativos y que influían en la adherencia terapéutica, se puede concluir que el 70% de los pacientes tienen momentos de tristeza respecto a su enfermedad. El 20% indicó que esperó más de 2 meses para iniciar su proceso de fisioterapia. El 16%, aunque no fue concluyente este porcentaje, podía verse afectado por su red de apoyo, y el 10% de la población indicó que la distancia de su vivienda al centro médico era un impedimento para asistir a las sesiones de fisioterapia. Como resultados de la revisión sistemática, en este caso se tomaron en cuenta 10 artículos, los cuales explicaban diferentes intervenciones. Entre ellas, el ejercicio activo debía ser indicado bajo guías de práctica clínica a través de tratamientos combinados de fisioterapia convencional con educación al paciente, y teniendo en cuenta aspectos como la fisioterapia remota y la fisioterapia digital, dando resultados positivos en cuanto a pacientes con indicadores de cronicidad en trastornos musculoesqueléticos. Sin embargo, muchos de los artículos concluían que las intervenciones que fueron más efectivas integraron componentes no solamente a nivel individual, sino que deberían trabajarse en conjunto para lograr un mayor beneficio en el paciente. En este sentido, la adherencia del tratamiento se ve no solamente afectada por factores psicosociales, sino que el apoyo familiar y los tratamientos no individualizados pueden ser aspectos que afecten la adherencia del tratamiento. Asimismo, estrategias efectivas que permitan la adherencia al ejercicio fueron las sesiones de refuerzo y las comunicaciones vía telefónica. Asimismo, el uso de aplicaciones móviles apoyadas con ejercicio terapéutico permitían a los pacientes tener mayor control y mejoría de su función física. Como análisis, podemos concluir, como lo narra Díaz Cerillo en el 2019, que el abordaje de la fisioterapia debe tener no solamente el aspecto físico, sino contemplar la parte emocional. En este sentido, este autor narra en pacientes con dolor lumbar
que uno de los factores medibles fueron el miedo y la evitación, y él da una solución de que los pacientes deben tratarse con un enfoque cognitivo-conductual, es decir, que los tratamientos deben estar centrados en el refuerzo y el seguimiento para que el paciente pueda obtener mayor beneficio de la fisioterapia y sea más adherente al tratamiento. Asimismo, se resalta que los tratamientos combinados de fisioterapia y educación en salud, como lo refirió Vidal en el 2022, hacen que el paciente sea más consciente de su propio dolor y de su enfermedad y haga un trabajo más activo a nivel personal. Se resalta también la fisioterapia remota como otra alternativa terapéutica en el que los terapeutas pueden hacer una retroalimentación, un progreso y seguimiento de los tratamientos realizados a los pacientes, y esto podría considerarse como una pauta o una herramienta para la reducción de costos sanitarios. En el 2024, Ley y Putz destacan que finalmente las intervenciones efectivas y combinadas permiten tener una perspectiva más holística del paciente para lograr mayor beneficio en los mismos. Para concluir, es importante tener en cuenta que la adherencia al tratamiento es un proceso multicausal en el que influye no solamente la recuperación y obtención de beneficios para el paciente, sino que deben tenerse en cuenta factores propios y extrínsecos que limitan la participación activa del paciente y hacen que su proceso de salud no sea efectivo. Es importante destacar asimismo que la relación del terapeuta-paciente es primordial para la adherencia al tratamiento y que el factor emocional debe estar ligado al uso de técnicas cognitivo-conductuales donde se hagan seguimientos y procesos más activos donde el terapeuta realice guías hacia el paciente, permitiendo una adherencia mucho mayor a los tratamientos. Para finalizar, es importante destacar la educación en salud para que el paciente sea autoconocedor de su patología y asimismo de su enfermedad. Muchas gracias.